muy objetiva, muchachos. Si ustedes intentan memorizar todo, lo van a olvidar más que rápido y traten de estudiarlo en el aspecto práctico. Creo que este es uno de los exámenes que viene donde más práctico se evalúa, porque hay todo un comentario como, ay, que hay muchas cosas de memoria. Siempre hay que memorizar algunas cosas. Es imposible que no les pregunte cosas que se tuvieron que haber memorizado, o sea, preguntas de primer orden. Pero ahorita, a medida los temas avanzan y se vuelven un estudio por región o por sistemas, es más fácil para uno hacer preguntas de aplicación. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con esa clase que es larga y que ayer, pues, lastimosamente no la pude dar. Ya me contaron que fue por un poste que se cayó. Entonces, vamos a ver. Esos son los objetivos, los leen. Esto es un repaso rápido que voy a dar. Yo no sé, si ustedes ya vieron esto en macro y ya analizaron este circuito, díganmelo ahorita para avanzar en lo que sigue. ¿Sí o no? ¿Ya entienden este circuito? No, doctora. No lo hemos visto, doctora. No. Ok, miren. Acuérdense que el sistema circulatorio en el cuerpo tiene un... ¿Cómo lo dividimos? Lo dividimos en una parte que mueve el fluido oxigenado. Dígame, no estoy grabando. ¿Eso es? Ok. Espérense, pues. Vamos a poner aquí. Recording in progress. Entonces, miren, cipotes, el sistema circulatorio es un sistema súper interesante, bien importante entender, sobre todo cuando vayan a fisiología, por todas las partes de las presiones, etcétera, etcétera. Ahora, anatómicamente hablando, hay que entender algunas cositas y saber que lo dividimos. Pongámonos como que la central de esto es el corazón, ¿ok? Es la bomba que mueve los fluidos. Es una bomba que mueve fluidos de salida y que también recibe de entrada. Eso es por un lado. Entonces lo vamos a dividir porque el corazón, acuérdense que es un espacio, un órgano que es como una cámara, una bomba con 4 cámaras incluidas que están separadas, que es lo que ustedes miran aquí, perdón, gracias a la presencia de la tabicación que se da y que ya les voy a explicar cómo se da. Entonces lo dividimos en tabiques, lo vamos a dividir en cámaras, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha. Y si se fijan, va a haber un punto de separación entre aurículas y ventrículos, que son las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Que están ahí, ya vamos a ver cómo se van formando. Además de eso, es importante recordar que esas cámaras, las 4, van a recibir vasos sanguíneos. Unos vasos van a llevar sangre al corazón y otros van a servir para sacarla, ¿ok? Para sacarla. Los sistemas de los que vamos a estar hablando, ahorita así cortito en esta diapositiva, pues dividámoslos entonces en la circulación sistémica y en la circulación pulmonar, para que se hagan una idea. Entonces, la sangre, para que viaje al cuerpo, a los diferentes tejidos, necesita ir oxigenada de entrada. Y como ustedes miran acá, aquí les muestra el esquema de bomba. El corazón como una cuña por su posición anatómica. Esto está en el libro de anatomía de Gray para estudiantes. Entonces, si ustedes se fijan, aquí atrás les pone los espacios de las aurículas en derecha e izquierda y les pone los espacios de los ventrículos y se los divide en azul y en rojo, en azul lo derecho, en rojo lo izquierdo. ¿Qué significa entonces? Si comenzamos por el lado izquierdo, que es este rojito que ustedes miran acá, entonces vamos a decir que la sangre oxigenada va a salir por el lado izquierdo del corazón, que es este que está aquí. ¿Y por qué cámara lo hace? Lo hace por el ventrículo izquierdo, utilizando ¿qué vaso? Utilizando la aorta. Imagino que esos nombres ya más o menos los han mencionado, porque estudiaron miembro superior. Entonces, sale por este lado izquierdo oxigenada. Va a viajar por todo el cuerpo, liberando oxígeno y nutrientes a los tejidos, y además se va a dar el proceso de intercambio y de retorno metabólico. ¿Qué significa eso? Que va a ir viajando por los tejidos, dejando sangre oxigenada, pero también va a ir recogiendo desechos. Y pues a lo largo de todo el cuerpo, pues va a ser la circulación sistémica general que va eventualmente a retornar. ¿Y cómo va retornando? Pues aquí ustedes miran una interfase de rojo superoxigenado a morado, ya medio oxigenada, y azul, que ya diríamos que es desoxigenada. Y entonces va a retornar desoxigenada hacia el lado derecho del corazón y por eso lo miramos azul.
En el lado derecho del corazón, la sangre va a entrar por las aurículas, ¿ok? Sale hacia la circulación sistémica por una arteria que es la aorta, pero su retorno desoxigenado va a llegar a la aurícula derecha mediante dos vasos muy grandes, importantes, que son las venas cava. Y hay una vena cava inferior, que obviamente recoge la sangre de toda la parte inferior del cuerpo, y va a haber una vena cava superior, que es esto que ustedes miran acá. Por eso aquí les dice la circulación general. El retorno va a darse por vía vena cava inferior por este lado, y pues la cabeza, mi parte de miembros superiores, por vena cava superior aquí a este lado. Ambas cavas van a dar a la aurícula derecha. De allí van a pasar al ventrículo derecho. ¿Estamos? Y después de eso, ¿qué va a pasar? Va a pasar por el tronco arterioso pulmonar, que es este gran vaso que vemos aquí. Miren, del ventrículo derecho pasa por el tronco arterioso pulmonar, que se divide luego en arteria pulmonar derecha e izquierda y luego en diferentes vasos más pequeños. Y esa sangre va desoxigenada. Me imagino que en macro ya comentaron que el tronco arterioso pulmonar es una de las arterias, es la única arteria en el cuerpo que lleva sangre desoxigenada. No sé si lo comentaron así. Ahora, a partir de eso, esas arterias pulmonares van a llegar a los pulmones, donde se va a dar el proceso de hematosis, que lo van a ver bien finito cuando estén en histología, cuando miren la barrera hematogaseosa. Entonces, en los pulmones, como ya sabemos, nos respiramos para oxigenar la sangre y para liberar también otro tipo de metabolitos del cuerpo, pero en este caso el proceso de oxigenación de la sangre se llama hematosis, es un intercambio y se da en el pulmón, en las estructuras más pequeñas del pulmón, que son los alvéolos. Entonces, el retorno, una vez que se oxigenó de nuevo, va a ser por venas pulmonares, y esas venas pulmonares que ustedes miran acá vienen a dar entonces a la aurícula izquierda, y luego va a pasar al ventrículo izquierdo y luego de nuevo a la aorta, y así en un ciclo continuo que incluye los movimientos de bomba, apertura y cierre de válvulas, que esas cosas pues las van a ver más adelante, probablemente en macro lo van a repasar, pero lo van a ver ya bien a profundidad en fisiología. Entonces, así es como dividimos la circulación en el adulto. En el feto no es así, y eso es lo que vamos a analizar ahorita. Vamos a cortar esa llamada, que saber quién es. Y entonces vamos a seguir. Si tienen preguntas, me las hacen. Entonces, miren, muchachos. La estructura cardíaca, y ya van a tener todo un parcial para estudiar eso en macro, solo para hacerles ver un poquito de relación, porque luego lo vamos a ir viendo entre embrio y macro un poquito esta clase, ¿no? Entonces, aquí miren la posición que tiene ya en nosotros, en adultos y en un niño también, el corazón, y la relación que vemos entonces entre las cámaras y su posición final. Si se fijan ustedes acá, tengo la aurícula derecha, aurícula izquierda, y aquí lo que miro sobre todo, si se fijan acá, es el ventrículo derecho. Aquí se ve una parte también del ventrículo izquierdo. ¿Qué quiero que miren? La posición. Las aurículas están en una posición como superior con respecto a los ventrículos. Y otra cosa que quiero que miren es la relación que tienen los vasos. Los vasos, ¿por qué? Dijimos que hay dos vasos de entrada de circulación desoxigenada, de sangre desoxigenada, y son las cavas superior e inferior. Miren la posición que tienen con respecto a la aurícula derecha. Estamos, y está como posterior. Y luego vemos la posición que tienen los otros vasos que les mencioné, de la aorta y el tronco pulmonar, el tronco arterioso pulmonar, que también tienen una posición superior con respecto a los ventrículos. Acuérdense que el tronco pulmonar nace del ventrículo derecho, y la aorta, aunque aquí no parezca, porque sí es como un poquito confuso, en realidad su entrada, su comunicación interna es con el ventrículo izquierdo. Ya lo vimos en la circulación anterior. Entonces, aquí para que miren, las venas pulmonares, que son las encargadas de llevar la sangre que ya se oxigenó en pulmón, de retorno a la aurícula izquierda, y vemos su posición posterior también. ¿Ok? Entonces, viendo esa organización o la posición que tienen vasos como más superior y posteriores, excepto la cava que está como abajo, la cava inferior, y luego vienen las aurículas y abajo los ventrículos. Ahora vamos a ir, eso no lo olviden, para que vean entonces cómo se van modificando las estructuras y su posición a medida formamos el tubo cardíaco, porque el corazón en realidad comienza como un tubo, ustedes, es como un tubo. Entonces, si avanzo, aquí para que lo miren, qué bonito en esta imagen,
Vemos las 4 cámaras, la importancia de la aceptación, o sea, de formar tabiques, ¿cierto? Vamos a formar un tabique interauricular, un tabique interventricular, y eso es muy importante para el funcionamiento adecuado del corazón, para que entonces la distribución de la sangre se dé de forma correcta en el cuerpo y no estemos mezclando sangre oxigenada con desoxigenada. Entonces aquí pueden ver fácilmente las 4 cámaras, ¿no? Los 2 ventrículos, derecho e izquierdo, y las 2 aurículas, derecha e izquierda. Y aquí vemos un megavaso que es la aorta torácica. Aquí pueden ver una vértebra, si se fijan también, una vértebra torácica. Y esto probablemente sería un huesito que es el esternón. Entonces, si avanzó, ¿cómo se forma este tubo cardíaco? Ok, formemos el tubo cardíaco. Si se acuerdan, no les puse una imagen ahorita, pero cuando estábamos formando el embrión y comenzó con el plegamiento ventral, ¿se acuerdan del embrión que se va haciendo la cabecita así, la colita, se va haciendo hacia adelante? Es muy cercana a la posición que tiene la boca con el área cardiogénica, si se acuerdan o no. Y pues a partir de la boca también la cercanía que tiene con el cerebro anterior que se está formando. Entonces aquí ustedes pueden recordar un poquito esa relación. Vemos, miren, ectodermo, que en este caso, porque vemos aquí que este es el surco neural, esto es neuroectodermo, y se está formando aquí el surco neural. Vemos la relación con el mesodermo, todo esto en medio, ya sabemos la gastrulación, va a ser mesodermo, y luego acá el endodermo. Y esto que vemos asociado, pues es el intestino primitivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se acuerdan ustedes, una vez que tenemos formado el tubo neural y que aquí estaba la notocorda, aunque aquí no se ve en este corte, el mesodermo asociado a la parte axial del embrión, lo vamos a dividir, ¿se acuerdan? En un mesodermo paraxial, intermedio y lateral. Eso ya lo explicamos, y que esos mesodermos se van a dividir en una hoja somática y en una hoja visceral. Eso es muy importante recordar, o visceral o esplácnica. Entonces, ¿qué les dice? ¿Cómo lo explicamos fácilmente? Sabemos las capas y vamos a decir entonces que el mesodermo y la placa lateral, el mesodermo lateral, en el área cefálica del embrión, porque ya dijimos que el área cardiogénica estaba cerca de boca y del cerebro en desarrollo, se va a dividir, esto que vemos aquí, esta masa mesodérmica, miren, se va a dividir en 2 hojas, en 2 capas, como ustedes lo quieren recordar, y va a formar una capa somática y una capa esplácnica o visceral. Y entonces empieza a formar aquí en esta parte, si ustedes se fijan, una capita somática, una capita, perdón, esplácnica, se va a formar, a empezar a formar ahí una cavidad que va a convertirse en la cavidad pericárdica. Entonces, ¿qué sucede? El mesodermo precardíaco, que es un tejido, ustedes ya saben su origen, migra preferentemente aquí a esta zona, en la parte esplácnica. Ya lo dividimos en 2 hojas, somático, esplácnico, sería esto, y luego aquí nos queda una cavidad que va a ser la futura cavidad pericárdica, ¿no? Entonces, este mesodermo de acá, de esta zona, como que se activa más y preferentemente prolifera más, por decirlo así, ¿no? Migra preferentemente esa zona y va a formar unas estructuras que nosotros conocemos como áreas formadoras del corazón. Aquí las miran, ¿no? Áreas formadoras del corazón, un mesodermo precardíaco, y aquí pues ya se ven más acumuladas, ¿no? Lo siento, pero es que vengo de darle clase a mis hijas chiquitas también. Entonces mi voz va a morir este año. Entonces, miren, a medida que se produce el plegado lateral del embrión, si se acuerdan, ya hablé del ventral, acuérdense del lateral del embrión, esas áreas formadoras cardíacas se van a fusionar en la línea media, porque ustedes miren que aquí todavía están como separadas, ¿no? Entonces, a medida se va plegando el embrión, se van fusionando aquí en la línea media. Aquí creció preferentemente este mesodermo asociado al mesodermo esplácnico, y entonces vamos a formar esto, ¿no? Que es una zona ya de fusión completa, que igual va a ser una zona formadora cardíaca. ¿Estamos? ¿Qué va a suceder? Otras estructuras que vienen de la gastrulación van a tener un efecto como estimulador en este punto. Entonces aquí les puse que esto que vemos aquí, el endodermo, miren, aquí vimos el tubo primitivo, ya el intestino primitivo, ya cerramos el embrión con el pegámico lateral. Entonces esto va a actuar como un inductor. Va a actuar como un inductor, miren, y va a estar como hipertrofiado en ese punto, que es lo que ven aquí, o sea que aumentó en cuanto a tamaño en la célula, y va a secretar un factor de crecimiento del endotelio vascular. Ya sabemos que es endotelio por histología. Entonces, ¿qué pasa con esto? Va a inducir a esta lámina del mesodermo
a formar unos canales internos vasculares que se van a ir remodelando, y finalmente lo que van a terminarse formando es un tubo cardíaco. Aquí, si se fijan, teníamos como una sola masa de mesodermo, pero eventualmente por estímulo de este endodermo y por ese factor de crecimiento del endotelio vascular, se va a empezar a formar como un tubo, se van a formar espacios que eventualmente van a coalescer y vamos a tener un tubo, que es lo que estamos viendo aquí ya en este punto. Aquí en este punto. Entonces, ¿qué va a pasar? La inducción entre esas capas va a hacer que logremos nosotros la diferencia histológica que encontramos en las capas del corazón. Entonces, ¿qué les dice? El mesodermo alrededor del endocardio, que sería esta parte más interna de aquí, el endocardio, que nace a partir de esa estimulación del endodermo, ¿no? Se va a llamar entonces miocardio. Ese mesodermo que quedó alrededor de esa primera estimulación endotelial va a ser el miocardio, y obviamente mio viene de músculo, eso nos va a formar el músculo cardíaco. Cuando lo miren en histología, no sé si ya lo vieron, el endocardio básicamente es una cobertura endotelial y es el mismo tejido que encontramos en la túnica íntima, en la parte más interna de la túnica íntima, en un vaso sanguíneo. No sé si ya vieron ese tema, así que probablemente me estoy adelantando un poco, pero para que luego lo correlacionen. ¿Qué tiene entonces el miocardio? Músculo. El endocardio, tipo endotelio, ¿ok? Tipo endotelio vascular. Entonces, ese miocardio, aparte de tener esas características musculares muy importantes para que el corazón cumpla su función de bomba, porque si no, no va a funcionar, va a empezar a producir una matriz, que aquí le sale el nombre, ¿no? Una gelatina cardíaca que le da sostén y nutrición a todas las estructuras que se están formando. ¿Qué va a pasar con el mesodermo que migra desde la pared celómica? ¿Qué va a pasar con él? Cerca del hígado. Ok, cerca del hígado, y esto es por la unión que tiene el embrión que se está plegando y que se está formando otras estructuras a la par, no solamente el corazón, el que estamos viendo aislado, pero sucede que el mesodermo, miren, que está cerca de la pared celómica cerca del hígado, va a migrar desde ahí, y va a formar entonces la región cardíaca, miren, en esta región cardíaca, el epicardio, que es como la zona que conocemos nosotros como el pericardio visceral. Ya lo van a ver más, lo que el pericardio lo podemos dividir en visceral, en parietal y en fibroso. Depende cómo lo estudien. Entonces, ese es el origen de esos tres componentes, que histológicamente nos sirven para estudiar después el corazón. Y entonces, como ustedes miran acá, ya tenemos el tubo cardíaco con sus capas, que es muy importante que estén ya diferenciadas. El espacio cardíaco como tal, ¿no? La cavidad, el endocardio, el miocardio y finalmente el epicardio. Hasta ahí, si tienen preguntas, me las pueden ir haciendo. Aunque yo creo que no han estudiado nada de embreo porque van a examen de neuro. Ahí después miran el video y después me preguntan si andan un poco perdidos en esto. Entonces, lo que les decía es esto, ¿no? Aquí ya vemos el tubo como tal. Aquí solo lo vimos cuando se estaba plegando el embrión y cómo se cierra el tubo, pero aquí ya vemos el tubo como tal. Es importante ver esto, que es lo que cuando les dije que miraran el corazón adulto y la posición de aurícula, ventrículo y vasos, aquí lo vamos a recordar entonces. Si se fijan, este es el tubo, esta sería la dirección craneal, caudal, y el flujo de sangre va de caudal a craneal en el embrión. Y es un tubo, ustedes, verídicamente es un tubo. Entonces, el flujo venoso viene desde abajo, de caudal a craneal. Y entonces vamos a dividir en partes ese tubo. Primitivo, un corazón primitivo. ¿Cómo lo dividimos? Si se fijan, tengo ventrículo primitivo, aurícula primitiva, tengo un seno venoso y tengo el bulbus cordis y el tronco arterioso. ¿Qué les llama la atención de esta imagen con respecto a la imagen del adulto que mencionaba yo hace rato? Con respecto al ventrículo, las aurículas, los vasos, ¿qué sería lo que llama la atención aquí en el tubo cardíaco? No les puse encuestas porque no terminamos así, por lo menos para esta clase. Está igual que la posición que tenemos en el adulto. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
Vamos a ver, Paola. Ajá. ¿A quiénes le preguntamos? Irma. Ajá. Démosle, Carlos. Ajá, muy bien. Va a tener un movimiento, ¿no? Que se le describe como un movimiento dextral, pero en el primitivo que le llama la atención con respecto al adulto que yo les mostré, debería de llamarles la atención el hecho que, si se fijan, en el tubo cardíaco, abajo del ventrículo están las aurículas en el embrión feto, pero en el adulto la aurícula está sobre el ventrículo. Y entonces eso se logra mediante lo que está diciendo Carlos, ¿no? El movimiento dextral que va a tener el corazón, si se fijan, va a irse moviendo eventualmente con todos los movimientos que tiene el embrión además. Y lo que vamos a ver entonces, si se fijan, es que hay un descenso, miren. Hay un descenso y un movimiento, por decirlo así, dextral, así se le describe a esto, ¿no? Hacia la derecha. Y entonces hace como una S el corazón. Así lo describen algunos libros de embriología. Va a ser como una S el tubo, hace como una S, cuyo objetivo final, entonces, si se fijan, es descender un poco esta parte de acá, tronco arterioso, bulbus cordis, asociarlo un poco a la pared anterior de los ventrículos. Y si se fijan, las aurículas y el seno venoso, la aurícula primitiva, asciende y se posterioriza. ¿Van viendo? Asciende y yo como que sí se está moviendo, asciende y se posterioriza con respecto a los ventrículos. Entonces, si se fijan, tenemos ventral dorsal. Antes todos estaban en el mismo plano, pero al hacer ese movimiento dextral y como una S, estoy haciendo al revés, ok, como una S, ¿no? Entonces hace una S, pero así en esta forma, ¿no? Esta fuera la S, la hace como así, con el objetivo de lograr la estructura final que tenemos ya en el adulto o cuando nacemos. Entonces, es importante que recuerden eso, ¿no? Que antes las aurículas estaban inferiores con respecto a los ventrículos, pero gracias al movimiento dextral que va a sufrir el tubo cardíaco, las aurículas eventualmente se posteriorizan y suben en posición con respecto a los ventrículos. Eso es importante entenderlo. Seguro que los que están con el doctor Pineda le gusta retomar cosas de embriología y van a ver que lo va a volver a explicar él cuando miren cardíaco. Entonces, tenemos el tubo y esos nombres es importante conocerlos, ¿ok? Son 5 dilataciones que aparecen en ese tubo. Si se fijan, y vamos de craneal, bueno, vayámonos de caudal a craneal porque el flujo entra por aquí, el flujo venoso, que tenemos seno venoso, tenemos un canal, que es un canal atrioventricular. ¿Por qué? Porque aquí está la aurícula primitiva, ventrículo primitivo, y su comunicación inicial es un canal atrioventricular. Tengo ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, o ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Luego aquí tengo un canal conoventricular, porque aquí si se fijan está el bulbus cordis, cono arterioso se le dice también. Y además el tronco arterioso del cual sale el flujo, ¿no? El flujo que en este caso ya sería sangre arterial oxigenada. Entonces, esas son las 5 dilataciones que aparecen. Todas van a pasar por el movimiento dextral, ya lo vimos, se van a convertir en estructuras adultas. ¿En qué se van a convertir si lo vemos así? Entonces, si ustedes se fijan, y aquí está bien bonito, miren la S que les decía, y cómo cambia de posición, ¿no? Tronco arterioso, bulbus cordis, ventrículo, aurícula, seno venoso y sus posiciones finales después. Entonces, ¿qué nace el tronco arterioso? Aorta y tronco pulmonar. Que ya vimos entonces que esos son los vasos que se comunican con ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Aorta y tronco pulmonar. Del bulbus cordis, esta zona de acá, ¿qué se va a formar? Bueno, pues se va a formar la parte lisa del ventrículo derecho y también la parte lisa del ventrículo izquierdo. ¿Y a qué me refiero con eso de parte lisa? Vamos a ver que aquí debería de aparecer. Entonces, si estoy con la parte del bulbus cordis y me dice que la parte lisa del ventrículo derecho, una parte va a salir de ahí, y la parte lisa del ventrículo izquierdo, ¿por qué yo estoy hablando de parte lisa? Si se fijan, además de eso, en el ventrículo también aparece una parte trabeculada. Entonces, cuando estudien ustedes corazón y lo abran, van a ver que interiormente el corazón tiene una zona que es lisa y una zona trabecular. Si lo vemos en esta imagen, esta sería la zona lisa del corazón. Y esta parte de aquí muy muscular, trabecular, que por eso esa zona se le llama como trabécula carnosa o trabécula carnae,
donde están asociados los músculos papilares que sostienen estas válvulas entre la aurícula y el ventrículo, pues entonces vienen como de un origen diferente a partir de esas dilataciones del tubo cardíaco, para que se hagan una idea. Entonces, esta parte lisa de ventrículo derecho, el izquierdo también la tiene, y entonces sale del bulbus cordis, que es esta dilatación de acá. Una parte lisa del derecho, una parte lisa del izquierdo. La parte trabeculada, esta parte muscular de acá para el izquierdo, como para el ventrículo derecho, viene del ventrículo primitivo, de ahí sale. Y luego la aurícula primitiva también va a tener una parte trabecular y una parte lisa. El tejido, cuando lo miren, lo van a ver. Entonces, si se fijan acá, aquí también aparece. Miren, aquí está la parte trabecular, por decirlo así. Esta estructura que vemos aquí es una línea de división que está anatómicamente visible cuando vean corazón, se llama crista terminalis, y a partir de ella aparece la parte lisa de la aurícula. ¿Tiene dos orígenes? Sí, tiene dos orígenes, no lo vayan a olvidar. Entonces, de la aurícula primitiva, de esta que está aquí, se forma la parte trabeculada de la aurícula derecha e izquierda, que sería esta parte como carnosa, muscular que estamos viendo, y la parte lisa viene del seno venoso, que sería esta estructura que vemos aquí. Y tiene sentido porque esa parte es la que se va a incorporar a las aurículas y nos va a formar obviamente las venas cavas superior e inferior, no en parte. ¿No? De ahí van a, ay perdón, ustedes, mi voz se pierde. De ahí van a salir, ¿ok? La zona de desemboque de esos vasos. Entonces eso nos representa la zona lisa de la aurícula derecha, el seno venoso, el seno coronario, que aquí lo vemos, la apertura del seno coronario, donde vienen a drenar todas las venas cardíacas. Y bueno, eso que aparece ahí, pues no lo voy a pedir que se lo memoricen, pero todo lo demás, ¿sí? ¿Okay? Este cuadrito es muy importante y asociarlo con esto y saber de dónde sale cada una de esas partes y por qué una parte es trabeculada y por qué una parte es lisa en cada una de estas estructuras adultas que tiene el corazón. Ok, esas estructuras adultas hay que conocerlas y saber de dónde se originan. Ahora, la circulación prenatal va a diferir, como la expliqué de forma bien básica en esta imagen ustedes. ¿Ok? En esta imagen hice el circuito básico en grande de cómo se da la salida de sangre oxigenada, su liberación por todo el cuerpo, su retorno, a dónde llega y cómo se oxigena el pulmón. Ese circuito es como descrito de forma bien general. Y de hecho así es, pero tiene más cositas ahí que se les pueden agregar después en macro. Entonces, difiere en el feto. Es diferente, ¿ok? La circulación prenatal difiere. Solo déjenme quitar esto que no me deja ver mi imagen. Denme un segundo para moverlo. Y entonces, no lo puedo quitar de acá. Yo no sé si ustedes miran que yo estoy moviendo esto. Denme un segundo. Bueno. Vamos a ver cómo juego con esto. Esperen. Vamos a mover aquí la pantalla mía. Entonces, ¿qué pasa? Es diferente el circuito. Esto es importante que lo entiendan, porque algunas patologías van a entenderlas así después. Acordémonos que la parte de hematosis y de salida de oxígeno, entrada de desechos, o salida de desechos más bien, del feto, el órgano encargado de hacerlo es la placenta, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la placenta. ¿Qué pasa con la placenta? De la placenta va a salir sangre oxigenada. ¿A partir de qué vaso? De la vena umbilical. Aquí les dice después en qué se van a convertir esas estructuras, ya cuando nacemos, porque van a cambiar su nombre después. Entonces, de la placenta sale la sangre oxigenada, que viene obviamente de toda la parte de la difusión y de las vellosidades, si se acuerdan, las velocidades coriónicas, etcétera, etcétera, ya lo vimos hace 2 semanas. Entonces, de la placenta sale la sangre oxigenada. Si ustedes se fijan acá, pasa por la vena porta, pasa por el ductus venoso, que así se le llama, a esta estructura que luego se va a convertir en ligamento venoso asociado al hígado. Aquí ven el hígado y su relación. Entonces, la sangre va a viajar por vena porta, ductus venoso, y además, si ustedes se fijan acá, hay un retorno venoso, o sea, hay vasos que ya están formados. Esto es para que entiendan la circulación y por qué el circuito es diferente. Entonces, hay vasos que ya están formados y van a recibir un retorno venoso desoxigenado, ¿no? Sangre desoxigenada, por eso ven azul. ¿Qué va a pasar aquí en este punto? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? La sangre se vuelve rosada. ¿Por qué? Porque hay una combinación. Hay una combinación.
Sin embargo, no está tan desoxigenada y por eso la dejaron rosadita en el diagrama. ¿Por dónde va a entrar esta sangre al corazón prenatal? Va a entrar por la vena cava inferior, al igual que como nosotros en el adulto. Entra por la vena cava inferior. Es de esperarse, nosotros esperaríamos, como les enseñé la circulación, que se entró a la vena cava inferior y también hay un retorno venoso de sangre desoxigenada que viene de arriba, de las partes superiores, va a entrar por la vena cava superior. Entonces ustedes dirían, bueno, vienen a la aurícula derecha. Vienen a la aurícula derecha. De hecho, sí llegan a la aurícula derecha, pero el flujo cambia. El flujo no es igual, porque en el adulto la sangre llega a la aurícula derecha de cava superior, cava inferior, y luego va a pasar por la válvula auriculoventricular o tricúspide, que así se le llama también, de aurícula derecha a ventrículo derecho. En la circulación prenatal no es así. Entonces, ¿qué sucede? Lo que viene de vena cava inferior, que es una sangre, si se fijan, mezclada, porque trae gran parte de oxigenación, va a pasar por un espacio que se conoce como foramen oval o agujero oval, que está entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y la sangre que viene por la vena cava superior pasa, así va a usar el circuito típico que nosotros tenemos. Si se fijan, va desoxigenada, ¿cierto? Ese porcentaje que viene de las partes superiores del cuerpo pasa al ventrículo derecho, pasa por la arteria pulmonar y llega acá. ¿Ok? Hasta ahí espero que lo entiendan. ¿Qué sucede? No se deberían de mezclar. Ahí hay un mecanismo de presión que es complejo de explicar, pero normalmente no se espera que se mezclen esos flujos. ¿Ok? Esos flujos. ¿Por qué? Porque si se fijan acá, y primero voy a seguir la sangre rosadita que viene oxigenada de la placenta, pero que se me medio mezcló aquí. La paso por este foramen a la aurícula izquierda. Y luego sigue el circuito típico que conocemos, válvula mitral, ventrículo izquierdo y luego por la aorta. Si ven parte de esa sangre que viene rosadita, va a seguir vías superiores de irrigación, ¿no? Va a usar tronco brachiocefálico, ¿cierto? Tronco brachiocefálico, la subclavia, las carótidas. ¿Por qué? Porque necesito preservar oxigenación para esta estructura que está aquí, que es muy importante, ¿no? Entonces, necesito que la sangre que va a llegar al cerebro esté oxigenada, lo más oxigenada posible. Y eso es como el circuito logra que eso suceda. Ahora, ¿qué pasa? Otro porcentaje, que es este que vimos acá, se va a ir por el tronco pulmonar. Y ustedes dirían, bueno, pero si se fue por el tronco pulmonar, va a las arterias pulmonares, va a ir a venas pulmonares y se va a ir a oxigenar. Pues no pasa eso, porque en el pulmón fetal, las presiones capilares, ¿ok? Los vasitos chiquitos y los vasos tienen gran presión y esa presión no permite que el flujo entre. Por lo tanto, la oxigenación, por eso es lógico, ¿no? La placenta es la oxigenación de nosotros cuando estamos prenatales. Entonces, la oxigenación no se va a dar en pulmón. No se va a dar, no está listo en este momento todavía, además, acuérdense. Entonces, no llega hasta ahí, gran parte se deriva y se va a derivar, miren, o sea, aquí hay demasiada presión para ir a pulmón para que entre y entonces el cuerpo ya está listo aquí prenatalmente con este vaso que está aquí, que se conoce como conducto arterioso, ¿ok? El conducto arterioso, yo se lo traduzco un poco mal. Entonces, el conducto arterioso o ducto arterioso, como ustedes se lo quieran aprender, es un vasito que está ahí, se llama ducto, pero es un vaso sanguíneo. Y si se fijan, aquí no se mira así, pero sale de la arteria pulmonar izquierda y se conecta con la aorta. Cosa interesante, ¿no? Cosa que no la tenemos ya de adultos. Se conecta con la aorta y entonces ustedes ya miran que gran parte del flujo se fue a las zonas importantes de desarrollo del cerebro, pero otra parte se va a mezclar y entonces aquí cambia de color y se vuelve morada. Moradita, o sea, una sangre ya más desoxigenada con respecto a esta que yo mandé al cerebro. Esta sangre desoxigenada es la que me va a estar irrigando los tejidos del feto y viaja por todo el cuerpo, aorta, y luego va a tener un retorno final a partir de las arterias umbilicales derecha e izquierda, porque si se acuerdan, cuando revisábamos cordón umbilical teníamos una vena umbilical y dos arterias umbilicales, ¿no? Y en este caso se cumple también lo opuesto en que las arterias llevan sangre desoxigenada y pues retornan de nuevo a la placenta. ¿Entendieron? ¿Entendieron el circuito y sus diferencias?
Pongo a uno a explicarlo. ¿Qué hora es? Ya no hay toda la clase. Es que es largo este tema. Ajá, sí, pues. Sin pena, díganme si están confundidos. Escriban ahí. Estoy confundida. Se va inflamando. ¿Quién se va inflamando? Me preguntaron aquí algo, no sé de qué. Ajá. ¿Están confundidos? ¿Entendieron? Si no me contestan, voy a seguir. Vamos a ver. No era eso. Ah, ok, de la imagen anterior. Bueno, voy a continuar, muchachos. Si no me dicen nada, voy a continuar. Entonces, esto se lo dejo ahí, esto lo saqué de otro libro. Entiendan primero la del adulto, luego miren las diferencias en la circulación prenatal. Y esto es muy importante de entenderlo. Es muy importante porque responde a por qué existe un foramen oval, o sea, por qué tenemos este agujero aquí entre las aurículas de entrada. Responde también por qué existe primero un ducto arterioso aquí, o sea, para qué está eso ahí conectándome la arteria pulmonar con la aorta, o sea, eso no debería suceder. Tiene sentido en la circulación prenatal. A veces puede quedar permanente, patente, le decimos, el foramen oval o el ducto arterioso, porque eventualmente al nacer eso se va a cerrar y ya les voy a explicar cómo se da. Pero sí entiéndanlo, y entiéndanlo así básico, de forma explicada, pero sin meterse en detalles tan finitos. En su libro también está explicado bien bonito para que lo vayan a repasar. La verdad que ahorita no lo puedo escuchar muy bien porque está lloviendo. Ok, Carlos, está lloviendo en San Pedro. Vamos a seguir. Aquí va a quedar grabado. Entonces, con la circulación postnatal, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces, aumentan las resistencias vasculares pulmonares, en parte, van a ver un aumento, y además va a cerrarse, miren, va a cerrarse el ducto arterioso. El conducto arterioso se va a cerrar. Entonces, ¿qué se va a cerrar además? Si se fijan, la vena umbilical que nos llevaba la sangre oxigenada de la placenta se va a convertir en el ligamento teres o ligamento redondo del hígado. ¿Qué más? El ducto venoso se va a convertir en el ligamento venoso del hígado. El foramen oval se va a convertir en la fosa ovalis, que creo que aquí lo tengo. Miren, aquí donde dice fosa ovalis, entre la aurícula derecha e izquierda, eso se va a cerrar. Y eso se va a convertir en la fosa ovalis. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? El ductus arterioso se convierte en el ligamento arterioso. Eso se va a cerrar. Y entonces ya la circulación se va a parecer a la circulación del adulto. O sea, debería de parecer a la circulación del adulto. ¿En qué sentido? En que por la vena cava inferior va a entrar solo sangre desoxigenada, al igual que por la vena cava superior, aurícula derecha, válvula tricúspide, ventrículo derecho, tronco pulmonar, arterias pulmonares, llega a pulmón, se oxigena, retorna por las venas pulmonares a la aurícula derecha, izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, aorta, circulación sistémica, oxigenada. Entonces, se tienen que cerrar todos esos ductos que teníamos en la vida prenatal para que se establezca el sistema circulatorio que tenemos ya como adultos. El ducto arterioso y el foramen oval se van a cerrar por los cambios de presión, por los aumentos de oxígeno que se crean en la sangre en ese momento. ¿Qué estimula el cierre del ducto arterioso? Que ya les dije que es un vaso sanguíneo, que se le diga un ducto arterioso. ¿Qué sucede? Va a aumentar el nivel de oxígeno en sangre porque se cambia la derivación, el shunt, ¿qué otra palabra existe para decir shunt? El circuito, el cortocircuito, algo así. ¿Ok? De derecha a izquierda se cambia de izquierda a derecha. Y eso hace, ¿ok? Porque el circuito era de derecha a izquierda, ¿no? Y entonces la sangre que llegaba era poco oxigenada. Y al cambiar el circuito de izquierda a derecha, la sangre a la izquierda, si se fijan, es más oxigenada y por lo tanto ese circuito lleva más oxigenación. Lo percibe aquí el tejido en ese vaso sanguíneo y empieza a contraerse, a contraerse. Y lo otro es que empiezan a bajar los niveles de prostaglandinas antes de nacer. Las prostaglandinas forman parte de moléculas que conocemos como eicosanoides, que son derivados del ácido araquidónico, y esto no lo tienen que saber, ¿ok? No lo tienen que saber, solo sí saber que esas prostaglandinas están ahí, son altas en la vida fetal, las calificamos nosotros como proinflamatorias, por decirlo así, pero en este caso van a disminuir de forma normal, porque si bajan de forma normal antes de nacer, y eso hace también, promueve a que el ductus arterioso se cierre.
se cierra. Entonces, dos elementos para cerrar este vaso sanguíneo. Uno es que va a aumentar el nivel de oxígeno en la sangre, porque va a recibir más sangre oxigenada, y porque bajan los niveles de prostaglandinas antes de nacer. ¿Ok? Voy a avanzar si no tienen preguntas. Además, creo que ya lo voy a despachar. Ok, esto extra, no sé por qué lo puse, este otro corazoncito aquí. Aquí está, solo para que miren la relación entonces. Descrito anatómicamente, aquí parece que sale del tronco pulmonar. En algunos libros van a ver que sale así, pero en otros libros van a encontrar que sale de la arteria pulmonar izquierda. Y esto que quedó aquí es el ligamento arterioso, ¿ok? El ligamento arterioso que era el ducto arterioso y que representa esa conexión que hubo entre la circulación, en la circulación prenatal. Ok, ¿preguntas hasta ahí? Definitivamente la clase no se la voy a terminar de dar hoy, pero vamos a avanzar hasta donde se pueda. Entonces, miren, la aceptación. ¿Qué aceptación ustedes? A ver si están vivos. Están ahí, si hay un poco de vida. Vamos a ver quién me escribe en el chat o me lo dice o lo escribe en la pantalla. Vamos a ver, las que hablan poquito. Sí, Bueno, doctora, yo la verdad no sé la definición, pero podría ser de los septums, porque septa, entonces sería como que la división de los tabiques. Ajá, tabique, no septum es tabique, muy bien. Entonces, septación es formar tabique. Vamos a hacer las paredes que nos van a dividir esas cámaras cardíacas, que se las enseñé al inicio. Muy bien. Entonces, si avanzamos, miren, vamos a ir haciéndolo por partes, ¿ok? Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y si se acuerdan, dijimos que el corazón comenzaba en la historia prenatal como un tubo, ¿cierto? Y si se fijan, ya dijimos que de aquí van a ser ciertas estructuras de vasos sanguíneos, ¿no? De vasos sanguíneos. ¿Cuáles van a ser? Tronco arterioso pulmonar y la aorta, que es una arteria también. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo necesito separar ese tubo, esta parte que vemos aquí. Hay que separarla. Tenemos que separarla para que se nos formen esos dos vasos. Y además de eso necesitamos no solo separarla, sino que la conexión quede correcta, que uno quede asociado al ventrículo izquierdo y que el otro quede asociado al ventrículo derecho. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Para la 8ª semana se va a dar la primera aceptación, por decirlo así, ¿no? Y vamos a separar esta estructura que está acá. Es bien importante que suceda, ya van a ver. Les voy a ir dando ejemplitos clínicos a lo largo de la clase. Entonces, ¿qué sucede? Aparecen las famosas células de la cresta neural, ustedes se acuerdan, aquí andan por todos lados. Entonces, llegan las células de la cresta neural, migran, llegan, ¿ok? Y se van a localizar en esta zona, ¿no? Ventrículos, y luego tenemos esta parte de futuro arterial que tenemos aquí. ¿Cómo vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar unas estructuras que se conocen como crestas troncales, asociadas al tronco arterioso, y crestas vulvares asociadas al bulbo cordis. Unas crestitas ahí se van a ir a acumular. Llegan, ¿no? Desde el cerebro posterior, a través de arcofaringios 3, 4 y 6, invaden esas crestas troncales como las vulvares, que están aquí, en el tubo. ¿Ok? ¿Qué va a pasar entonces? Las crestas troncales y vulvares crecen, van a ir creciendo, acumulación celular, y si se fijan, va a haber como un retorcimiento, ¿no? Se va a retorcer entre sí en forma de espiral. Se van a retorcer en forma de espiral, que es lo que ustedes miran aquí. Y se va a empezar a formar el tabique aórtico pulmonar. El tabique aórtico pulmonar. ¿Y por qué es importante el tabique aórtico pulmonar? Porque es el tabique nos va a dividir entre esos dos grandes vasos importantes, que son el tronco arterioso pulmonar y la aorta. Divide al tronco arterioso y al bulbo cordis en esos dos grandes vasos importantes. Ahí me preguntó, ajá, muy bien, Valeria, división por los septos. Entonces, ¿de dónde llegaron las células que me van a ayudar a dividir la parte más craneal del tubo cardíaco de la cresta neural? No lo olviden. ¿A dónde van a llegar? Van a llegar a otras crestas, que en este caso son las crestas troncales, crestas vulvares, y luego, aparte de que empiezan a crecer adentro de ese tubo, va a haber un movimiento. Les voy a poner el link. Ya vi, por cierto, que un video que subí, el dueño ya no quiere que se vea en otra plataforma. Creo que les voy a empezar a poner los links para que lleguen ahí, porque vi que no aparece el video hasta hace poco me di cuenta. Y creo que en el libro, en el link de Clinical Anatomy de Canadá,
está esto de la aceptación, pero es una cosita chiquita, solo para verlo un poquito animada, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede y gracias a ese proceso, tanto de aceptación como de retorcer ese tabique, vamos a poder dividir entre tronco pulmonar, aquí está el septum, y la aorta, ¿ok? Si avanzamos, desde aquí vamos a terminar, aquí para que miren la división y recordarles entonces, ¿no? Que entonces, aquí vemos el tronco pulmonar que debe de nacer del ventrículo derecho y la aorta que debe de nacer su conexión profunda, aquí aunque no se ve, del ventrículo izquierdo. Si avanzo entonces, hablemos de algunos defectos que se pueden dar cuando se forma esta aceptación. ¿Ok? ¿Qué puede pasar en tronco arterioso o en bulbus cordis? Entonces, ¿qué defectos encontramos? Hay 3 anomalías cardíacas congénitas que son cianóticas, asociadas a una anomalía en el desarrollo de esto. ¿Qué significa cianótico? ¿Ustedes? Ya con estas anomalías nos despedimos. ¿Qué significa cianótico? Tiene falta de oxígeno. Muy bien, excelente, Daniel. Entonces, ¿qué pasa? No se desarrolla bien este septum porque fallaron las células de la cresta neural en llegar, porque no se desarrollaron lo suficiente, porque no se retorció lo suficiente, por X o Y razón. ¿Y qué anomalías podemos encontrar? Podemos encontrar un tronco arterioso persistente. ¿Ok? Puede suceder eso, que persiste el tronco arterioso. ¿Qué lo causa? No migraron adecuadamente las células de la cresta neural, se desarrolla parcialmente el tabique aórtico pulmonar y hay un problema muy importante. ¿Por qué? Porque miren, ¿ven? Un solo vaso, que es lo que ven aquí, un solo vaso sale de ambos ventrículos y entonces lo va a conectar tanto el lado derecho como el lado izquierdo, que es lo que ustedes miran acá, y eso sería un tronco arterioso persistente por una inadecuada migración. Suele ir acompañada de un defecto del tabique. Este es el tabique interventricular, miren, ventrículo-ventrículo, este es el tabique. Y cuando sucede una patencia del tronco arterioso, a veces también sucede que aquí no se termina de formar el tabique que está entre los ventrículos. No se termina de formar. ¿Y qué pasa entonces? Como ya sabemos, en este caso se va a formar una derivación de derecha a izquierda. Y el hecho de que se forme una derivación de derecha a izquierda significa que se va a mezclar sangre desoxigenada con sangre oxigenada, y entonces eso hace que sea una cardiopatía congénita cianótica. Porque se mezcla demasiada sangre desoxigenada con sangre oxigenada. Clínicamente, pues se va a ver paciente cianótico al haber una persistencia de este tipo de defecto. El otro defecto es la transposición de los grandes vasos. Porque aquí en este caso el tabique no espiraliza, no se retuerce, ¿ok? No se desarrolla en forma de espiral. ¿Y qué va a pasar? Un serio problema. Miren, la aorta nace del ventrículo que no le toca. La aorta va a nacer del ventrículo derecho, que es lo que ustedes miran aquí. La arteria o el tronco pulmonar nace del ventrículo izquierdo. Problema, cianosis. Problema, mezcla de sangre. ¿Ok? La cianosis es severa, el niño va a nacer azul. Se van a producir 2 asas de circulación como separadas, y si se fijan en este corazón, y aquí se los escribí, los neonatos van a tener otros defectos. Van a tener otros defectos en el corazón con el objetivo de poder mezclar la sangre. Si no hubieran más defectos y se crearan realmente esos 2 circuitos separados, este paciente se muere inmediatamente. ¿Por qué? Porque si se fijan, miren, puede ser que persista un ducto arterioso, que haya un defecto entre el ventrículo, que hay un defecto septal, o sea, un defecto de tabique entre los 2 ventrículos, o que hay un defecto en el tabique entre las aurículas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no hayan 2 circuitos separados, y aunque sea de esa forma, conseguir un poco de sangre medio oxigenada para llevar a todas las estructuras del cuerpo. Entonces, cuando sucede la transposición de grandes vasos, que así se le llama ese defecto, es porque no se espiralizó el tabique, queda mal estructurada el origen de la aorta y de la arteria pulmonar, y la necesidad y lo que busca el cuerpo en este caso, no que siempre se dé, pero muchos pacientes van a nacer así, es que va a dejar orificios patentes con el objetivo de permitir que la sangre se mezcle y entonces logremos una sangre parcialmente oxigenada.
Estamos, y sí va a causar cianosis también. Causa cianosis. Y la última, y antes de despacharlos, que es la tetralogía de Fallot. Esta es súper famosa, la van a volver a ver bastante en pediatría. Es uno de los defectos más comunes de cardiopatía congénita cianótica. Otra vez migraron mal las células de la cresta neural. Se produce mal el desarrollo del tabique aórtico pulmonar y va a haber un proceso en el que no va a haber una buena alineación de ese tabique. Y el problema es perdón, que se coloca como, debería estar en medio, pero no, se coloca como anterior y a la derecha. ¿Ok? El tabique debería estar aquí y girar, ¿no? Eso es lo que vimos. Pero no en este caso, para que se forme una tetralogía de Fallot, aparte de que no migraron bien las células de la cresta neural, el tabique pues que se forma está como anteriorizado y hacia la derecha con respecto al vértice cardíaco. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las malformaciones clásicas que les van a preguntar que se sepan? Bueno, pues hay que saber que se caracteriza por 4 cosas, ¿ok? Una de ellas, si ustedes se fijan acá, es que va a haber estenosis pulmonar, ¿ok? Vamos a ver aquí. Estenosis de la arteria pulmonar. ¿Qué significa estenosis? Que está como cerrada, estrecha, ¿no? No está totalmente atrésica o cerrada, pero la estenosis significa como que el lumen se disminuyó bastante. Lo otro es que va a haber una presencia de un defecto entre el tabique ventricular, que es esto que ven aquí. Va a haber un agujero entre los 2 ventrículos, cosa que no debería pasar. Además de eso, va a haber una hipertrofia del ventrículo derecho. Su músculo cardíaco, el miocardio, se va a hipertrofiar. Y esta hipertrofia a ustedes es secundaria, miren acá, porque ya les dije que hay una estenosis pulmonar. Está como más cerrada la arteria pulmonar. Y el que el lumen esté más angosto hace que la presión que el ventrículo derecho tenga que ejercer para mandar la sangre hacia el sistema pulmonar va a ser mayor. Y el músculo, como ustedes saben, cuando lo estimulamos con más fuerza, crece. Y en este caso eso se va a manifestar como una hipertrofia del ventrículo derecho. Y por último, y eso asociado al problema de que el septum está muy anterior y muy a la derecha, va a hacer que la aorta esté cabalgante, no esté en su posición normal. Asociado clínicamente con cianosis, ¿sí? Las 3 que vimos ahorita son cianóticas. ¿Por qué? Porque va a haber un shunt, va a haber una derivación de sangre desoxigenada de derecha a izquierda, que es lo que ustedes están viendo acá. Y con eso me despido. Mañana, lo siento chicos, pero voy a tener que darles clase, no se las puedo mover, porque si no, yo reviso tareas y preparo mi siguiente clase entre jueves y viernes. Entonces mañana, los que se puedan conectar, los que quieran conectarse, mañana nos vamos a ver para hablar de la aceptación de aurículas y ventrículos en una clase de 1 hora también. ¿Ok? Dígame. Solo, o sea, sí creo que vamos a poder entrar, solo que entraríamos tipo 1:10, 1:15. No sé si hay problema con eso. Vienen de examen, ¿verdad? Sí, los de neuro con el doctor Corea. Yo creo que no hay problema. Ok, siempre va a Pero abordar. necesito que el primero que salga me escriba. O sea, sí les puedo dar esa flexibilidad, pero no les puedo mover la clase. No, sí, está bien, para el pero jueves. no, ¿Ok? la verdad, yo no prometo llegar a la mera una, la verdad. Sí, bueno, Sería eso. lo que pasa es que su clase conmigo es a la 1 y eso lo debería respetar el docente anterior. ¿Ok, Irma? Pero no son todos. Ah, bueno, es verdad, Paola. Hay unos que van a estar aquí. De todos modos, los videos quedan. Lo que sí es importante es que no se programen cosas fuera de horario. Hay que respetar eso un poco. Y eso no depende de ustedes. Solo les estoy diciendo. Bueno, muchachos.